Con la aprobación que nos ha dado una aprendiz, Tania Sotelo, empezamos nuestra sesión del día de hoy. Buenos días. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud de las sesiones del día de ayer. Quiero recordarles que hoy tiene exposición el grupo número 4 que nos va a hablar de tarjetas inteligentes, que está conformado por Jenny Hill, Carol Nicole Monroy, Brian Camilo Olmos, Karen Natalia Quintero y Dayana Alexandra Simi. Después de que lleguemos del descansito, ellos tendrán la exposición. Entonces, no sé si tengan preguntas o iniciamos y en el transcurso de la sesión vamos aclarando las inquietudes. ¿Les parece? Bien. Ayer estuve revisando las entregas. Voy a colocarles acá, voy a compartir pantalla primero. Porque estuve revisando las entregas que ustedes han hecho y veo que algunos compañeritos todavía no han entregado las actividades, ni siquiera la 1. Entonces, este es un llamado de atención porque si no las entregan el día de hoy, pues ya no voy a devolverme a revisar actividades, porque eso ha hecho que me retrase un poco en la calificación. Hernán, Mari Juliet Penagos y Karen Natalia Quintero Poveda no han entregado la actividad 1. Y en el archivo de calificaciones, hay algunos que entregaron el día de ayer. En el archivo, perdón, de calificaciones que está compartido con ustedes, pueden encontrar cómo va el resultado si es que no lo pueden apreciar en la plataforma. Entonces ahí ya aprendices que van muy bien, hay otros que no han entregado, hay otros que deben corregir, hay otros que hicieron la entrega incompleta. Así el grupo haya hecho la entrega bien, pero recuerden que la revisión y la calificación es de manera individual. Entonces, si no entregan las evidencias, pues nada que hacer. Recuerden entonces revisar, porque pues una cosa también es participar y otra hacer las entregas de las evidencias. Entonces, hoy ya es la última revisión que hago de la actividad 1 de Word, porque necesito continuar con la 2, con la 3 y así sucesivamente. Entonces, la invitación es a que revisen este cuadro y además, pues, las retroalimentaciones que les estoy haciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? No, señora. Bueno, entonces vamos a Sí, empezar. profe, yo sí. Sí. ¿Dónde se encuentra esa guía? Bueno, ese listado. Ese listado ustedes lo ven en la plataforma Territorio. A ver, me voy a ir a contenido del curso. En proyecto, componentes transversales, tecnologías de la información y la comunicación, y así como están las notas, las sesiones grabadas, hay un enlace que se llama Mis Notas. Y en Mis Notas ustedes pueden ver el archivo, cómo van las calificaciones. Ustedes no pueden manipular ese archivo, solo es un archivo para verlo. Pero si tienen alguna observación, por decir algo, profe, usted no me ha calificado y yo ya lo envié, pero pues no es que me digan hoy que lo envió ayer a las 8 de la noche, porque pues mi revisión la hago hasta el mediodía. Este es el estado de las notas hasta ayer al mediodía.
Entonces pueden ustedes ir haciéndole el seguimiento a sus entregas y a la revisión. Ahora sí te quedó claro por dónde es. Sí, señora, muy amable. Bueno, igual si tienen dudas, pues solo Profe, es que me escriban y me pregunten. Dime, Laura. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ya te envié la corrección del trabajo 2 de Word y ahí en la hoja parece que yo todavía no lo he entregado. ¿Por dónde lo enviaste? Por el correo. Ayer recibí unos correos, pero me están enviando las correcciones en PDF. Y Eh, no estamos trabajando en PDF, estamos trabajando en Word. sí, pero yo te volví a enviar la corrección, pero ya en Word. Después de que tú me escribiste que era en Word, que no en PDF, entonces te lo envié de una vez, los trabajos en Word. Valerie Guevara, No, Laura Jimena Cortés. venga, lo reviso de una vez. Laura Jimena Cortés. Sí, tienes razón. No lo he revisado, ya lo coloco acá como no leído. Muy bien, entonces ahorita después de la sesión lo reviso y cualquier comentario te lo haré saber. Dale, gracias, profe. Bueno, muy bien. Listo. Preguntas, inquietudes, iniciamos entonces. Bueno, con relación a los temas, entonces vamos a mirar lo que vamos a trabajar el día de hoy. La verdad no es mucho los temas, pero sí es, digamos que ya como esta parte haciendo cierre de las funciones. Como les dije cuando empezamos, no son las más fáciles, no son las más difíciles, pero sí como las que consideramos que más se utilizan. Entonces ayer veníamos trabajando con la función buscar B y decíamos que esa función me sirve para buscar en lo vertical y que hay una función que se llama buscar H, que es la que me sirve para buscar en lo horizontal. Entonces vamos a mirar cómo sería un buscar H. Entonces en el ejercicio horario tenemos precisamente un planteamiento donde ustedes pueden observar que tenemos un horario. Muchos de nosotros hicimos alguna vez un horario de clase. Entonces mirábamos las horas, los días, y si ven que la información está hacia lo horizontal, mira, está hora, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si esta disposición de información estuviera, como les mostré ayer, hora, ma, mi, u, son los días de la semana, esto sería en forma vertical. Y en este caso utilizaríamos un buscar B. Pero como está dispuesto es de izquierda a derecha, entonces está en lo horizontal. Bien, tengo entonces unos días y unas horas y lo que me pide este cuadrito resumen es que escojamos un día cualquiera de la semana, escojamos una hora cualquiera y aquí en asignatura me debe traer el resultado de esa búsqueda. Entonces, si yo me voy de manera manual a la selección que hice, que es el miércoles, a la hora 4, me debe estar mostrando análisis financiero. Y así sucesivamente. Entonces vamos a plantear el buscar H. Me ubico donde quiero la respuesta, me voy a llamar o a buscar la función, en este caso,
buscar H y miramos los argumentos de la función. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando aquí? ¿Cuál es ese primer dato que estoy buscando? Entonces, en este caso, va a ser el día de la semana. La casilla donde está la selección del día de la semana. Entonces, en este caso, corresponde a la posición de celda B4. ¿En qué matriz la estoy buscando? Aquí sí hay que seleccionar toda la matriz desde los títulos. ¿Por qué hay que seleccionarla toda? Porque precisamente la palabra que yo estoy buscando o el término que estoy buscando, que en este caso es un día de la semana, hace parte de los títulos. Entonces, por eso debo incluir los títulos dentro de la matriz que voy a buscar. En buscar B me estaba pidiendo que colocara el indicador de la columna, porque nosotros estábamos buscando era de manera vertical. Aquí me está pidiendo que coloque el indicador de la fila. Entonces, como este ejercicio lo que me está pidiendo es que yo haga una selección de manera aleatoria, pues el indicador de filas lo voy a colocar como la hora. No voy a contar porque si no me va a dejar un valor fijo. En cambio aquí como lo estoy poniendo de manera dinámica para que yo pueda escoger, entonces voy a colocar el indicador de filas como la hora que estoy seleccionando. Y en ordenado voy a colocar falso para traer la coincidencia más exacta. En el momento en que le dé a aceptar, pues él me va a arrojar el resultado. Miremos a ver si me dio el resultado. Miércoles a la hora 4 debía traerme era análisis financiero y me trajo prácticas de estadística. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Por qué me trajo la información anterior y no la que correspondía? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado en ese momento para que él me hubiera traído esa información? ¿Ninguno? ¿No se arriesgan a decir algo? ¿No? Muy bien. ¿Por qué me trajo ese dato? Entonces, recuerden que nosotros trajimos la matriz o seleccionamos la matriz desde el título. Entonces, si yo cuento el indicador de fila que aparece aquí, aparece el número 4. Entonces, si yo cuento las filas, aquí está la 1, la 2, la 3 y la 4. Por eso es que él me trajo este dato de prácticas de estadística. Entonces, en este caso, al indicador de filas, al número que aparece aquí o al dato que aparece ahí, le debo sumar un 1 para que ahora sí me traiga el dato que corresponde. Porque el número que aparece aquí, ya le debo sumar una fila de los títulos. Entonces, por eso en la fórmula debo sumarle ese 1 para que me quede de manera correcta en el resultado que se requiere. Probemos. El viernes a las, ¿qué horas? A la hora número 9. Entonces me trae logística. Entonces me ubico el viernes a la hora 9 y me trae efectivamente logística. Miremos a esa misma hora qué clase tenemos el día lunes.
está libre. El día martes tenemos conferencias. El día miércoles tenemos SIT 2. El día jueves tenemos mercadeo. Miremos el día jueves a la hora 10. No hay nada, está libre. Entonces, fíjense que es muy parecido el cuadro de argumentos de la función buscar B al de buscar H. La diferencia está únicamente en el valor, está únicamente en el indicador. Si es buscar B, pues será el indicador de columnas, y en el buscar H será el indicador de filas. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No hay preguntas? Muy bien. Nancy tiene una pregunta acá en el tema estados básicos. ¿Me recuerdas de qué archivo es ese de estados básicos? ¿De qué tema? Para poder hacer la aclaración. Quedo pendiente, Nancy, que me digas. Muy bien. Sesión Continúa. 4. Sesión 4. Bueno, ahorita ya lo vamos a abrir. Sí, señora. Bueno, voy a dejarlo aquí abierto para ahora hacer la explicación. Bien, entonces aquí está el buscar H. Y vamos a trabajar otros ejercicios con el cianidado para que podamos seguir ejercitando, y con eso prácticamente estaríamos cerrando toda la parte de fórmulas y funciones que vamos a trabajar. En este mismo planteamiento existe un ejercicio que se llama campamento, donde tenemos unas edades, tenemos unas actividades que desean los niños, un cuadro donde preguntan si la persona tuvo un examen médico, y vamos a mirar qué actividad le van a asignar en ese campamento a esos niños. Entonces, vienen unas instrucciones. Dice que si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, se le asigna equitación. O sea, ya tenemos una primera línea de condiciones. Luego viene otra línea. Dice que si el niño desea natación y además tiene examen médico, se le asigna natación. Bajo cualquier otra circunstancia se le asigna tenis. Entonces, ¿qué funciones creen ustedes que están inmersas en este planteamiento? De todas las que hemos visto, ¿cómo creen que debo empezar para ese planteamiento? Hoy están como muy callados. ¿Ya están cansados del trajín de la semana? Una ayudita para poder arrancar. Ninguno se arriesga. Fíjense que no pasa nada si nos equivocamos. Si nos equivocamos, La volvemos y función de empezamos. falso y verdadero también. ¿Cómo? Perdóname. Qué pena, buenos días, de lo de la función de falso y verdadero también, o otra. Puede ser, esa nos sirve, pero entonces ahí, ¿cuál sería? ¿La función y o la función o? La función O. ¿O? ¿En qué parte? Porque mira que dice, leamos nuevamente. Si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, se le asigna equitación. Si fuese esa sola línea, yo diría que es una función sí
con una función y. Porque tengo dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición que se debe cumplir? La edad que sea de 8 o más años. Lo voy a poner aquí en rojito. Ah, es que se me resalta todo, perdón. Acá, 8 o más años sería como la primera condición. Y desea equitación, es decir, la actividad es la siguiente condición acá. Si se cumplen esas dos condiciones, pues el resultado va a ser la palabra equitación. Entonces, si tuviésemos una sola línea de condición, solo sería una función sí y una función y. Pero como además tiene más instrucciones, y es que si el niño desea natación, o sea, aquí vienen otras condiciones, y además que tenga el examen médico, entonces viene otra condición acá. Si eso es verdad, entonces se le asigna natación. Y este va a ser el resultado. Que lo voy a poner del mismo azul que coloqué ahorita. Me quedó muy clarito ese azul. ¿Sí ven? Entonces tengo varias condiciones. Y por último, si no se cumple ninguna de las anteriores, dele tenis. Entonces tengo 3 resultados y varias condiciones. Entonces por eso debo colocar funciones sí y funciones y de manera anidada. Vamos a plantear. Entonces empiezo y vamos a leer la primera condición. Si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, entonces como tengo dos condiciones, lo primero que debo plantear es la función y para la primera condición, que si esta edad que hay aquí es mayor o igual a 8, porque es la primera. Y desea equitación, entonces punto y coma, y la actividad que él desea es igual, entre comillas, a equitación. Si esas dos condiciones se dan, entonces cierro paréntesis porque no hay más. Si eso es verdad que se le asigna al niño, la respuesta va a ser equitación y lo voy a colocar en mayúscula. Hasta aquí he analizado, es que me salí de la fórmula. Hasta aquí he analizado esta primera línea. Nos vamos para la siguiente línea. Entonces, en la parte del sí falso, voy a colocar nuevamente la función sí. Y como también tiene dos condiciones, entonces voy a abrir paréntesis y pongo la función y. Abro paréntesis y miro que si el niño desea natación, entonces que si este dato es igual, entre comillas, a natación. Y la otra condición es que tenga el examen médico. Entonces, que si este dato es igual, entre comillas, así. ¿Hay más condiciones? No, entonces cierro ese y. Si eso es verdad, entonces, ¿qué se le da al niño? Natación. Y lo voy a colocar entre comillas. Y ya terminé la segunda línea. Me voy para la tercera línea. Dice, bajo cualquier otra circunstancia se le asignará tenis. Entonces, como ya no hay más condiciones, pues simplemente colocamos la palabra tenis como
resultado final. Cierro un paréntesis de este segundo sí y cierro paréntesis del último sí. Le doy Enter y ya él me va a revisar de acuerdo al planteamiento que yo le di si le asigna equitación, natación o tenis. Vamos a arrastrar y revisemos cualquier condición, por ejemplo este de acá. ¿Por qué le está dando tenis al niño? Tiene más de 8 años, que es la primera condición, pero practica tenis, entonces no cumple la primera línea. Miremos la siguiente. Dice que si el niño desea natación, no, el niño desea tenis, entonces por ende ya no cumple la siguiente línea. Por defecto le está dando tenis porque no cumple las condiciones anteriores. Miremos por qué a este niño le da natación. Miremos la primera línea. Si el niño tiene 8 o más años, sí, efectivamente tiene más de 8 años, pero lo que él desea es natación. Entonces la primera línea no la cumple. La siguiente línea. El niño desea natación. Sí, efectivamente el niño desea natación y además tiene el examen médico. Por eso su resultado es natación. ¿Sí les quedó claro el planteamiento? Sí, señora. Muy bien. Entonces, fíjense que ya anidamos no solo una función sí con la i, sino que también con otra sí y con otra i. Vamos a hacer este otro de herencias que parece más complicado, pero no es tan complicado. Es simplemente de tener cuidado. Aquí nos piden que calculemos cuánto es lo que le toca al esposo o al cónyuge y a los hijos en el caso de una repartición de herencia. Entonces también vienen unas instrucciones para lo que se le debe entregar al cónyuge y para lo que se le debe entregar a cada hijo. Si me fijo únicamente en la cantidad del cónyuge, entonces vienen 3 líneas de condición. La primera dice que si el individuo tiene cónyuge e hijos, al cónyuge le toca la mitad de la herencia. Revisemos la siguiente línea. Si el individuo tiene cónyuge sin hijos, al cónyuge le corresponde toda la herencia. Y si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad es 0, porque pues si no tiene cónyuge, pues no le van a dar nada a nadie. Entonces ahí ya son 3 líneas que hay que cumplir, o 3 condiciones. Por lo tanto, necesitaremos 2 sí. Pero dentro de cada sí hay unas condiciones que cumplir. Por ejemplo, en la primera dice que debe tener cónyuge y además hijos. Entonces se deben cumplir esas 2 condiciones. Por lo tanto, también va un sí y va un y. Vamos a empezar a plantearlo aquí y vamos a ir poco a poco leyendo. Entonces nos vamos a la primera. Dice, si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces coloco la i y hago la primer cuestionamiento. Si el individuo tiene cónyuge, entonces dice que si tiene cónyuge es un 1 y si no tiene cónyuge es un 0. Entonces, este valor que hay acá es igual a 1. A 1 porque el individuo, estoy preguntando, el individuo tiene cónyuge y acá dicen las condiciones. Si es verdad, coloca un 1. Entonces, eso es lo que estoy preguntando.
lo que hay en C23 es igual a 1. Y la otra condición, que tenga hijos. Entonces, este valor que hay aquí es mayor e igual a 1. Porque si es 0, quiere decir que no tiene hijos. A mí lo que me interesa saber es si es mayor a 1. Si eso es verdad, entonces coja la herencia y divídala en 2, porque al cónyuge le corresponde la mitad. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Solo vamos en la primera parte. Nos vamos para la segunda. Entonces, sí. Ahora, el individuo tiene cónyuge. Entonces vuelve y juega. Este valor es igual a 1. Perdón, que me faltó poner el i para que se den las dos condiciones. Este valor es igual a 1, pero no tiene hijos. Entonces, este valor es igual a 0. Si se dan esas dos condiciones, ¿qué ocurre? Al cónyuge le toca toda la herencia, o sea, le toca todo este valor. Y el último caso es que si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad es 0. Entonces, la última condición es que ponga un 0. Cerremos el primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis y le damos Enter a ver qué ocurre. Aquí me está colocando 0, 0. ¿Por qué me está dando esa respuesta? ¿Qué creen ustedes por qué me está dando esa respuesta? Voy a arrastrar completamente. Porque Dime, no tiene cónyuge ni tiene hijos. ni tiene Entonces no hijos, tiene ningún, no recibe nada. no recibe nada. En la siguiente, le está tocando toda la herencia, porque solo tiene cónyuge, pero no tiene hijos. En la siguiente, tiene un hijo, entonces solo le toca la mitad de la herencia. Los siguientes no tienen cónyuge, los siguientes sí tienen hijos, entonces les toca la mitad, la mitad. Fíjense que en el individuo intestado número 6, que es este, tiene 5 hijos, pero es que aquí estamos analizando en la condición del cónyuge. Ya vendrá el análisis de los hijos. Entonces, tiene una esposa o un esposo, un cónyuge, le corresponde la mitad, punto. Ya después se va a analizar qué ocurre con los hijos. Entonces, si ven que hay que revisar condición por condición para hacer el planteamiento. Ahora nos vamos a pasar a los hijos, a ver cómo les corresponde a ellos la herencia. Entonces, en el mismo planteamiento que hicimos lo del cónyuge, vamos a hacer lo de los hijos. Entonces, también hay unas condiciones, por eso coloco la función y. Dice, el individuo tiene cónyuge e hijos. Entonces, este dato es igual a 1. Este dato es mayor o igual a 1. ¿Qué ocurre ahí? Entonces dice que a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia dividida entre el número de hijos. Entonces, ¿cómo se leería eso? Cojo la herencia, la divido en 2 porque es la mitad, y ese resultado lo divido por el número de hijos, es decir, por el número que haya aquí. ¿Sí? Bien. Nos vamos a la siguiente
línea. También debo colocar un i. Dice, si el individuo no tiene cónyuge, es decir, este valor es igual a 0, y tiene hijos, este dato es mayor o igual a 1. ¿Qué sucede aquí? A cada hijo le corresponde la herencia dividida entre el número de hijos. Entonces, cojo la herencia y la divido entre el número de hijos que haya. Si el individuo no tiene hijos, pues la cantidad es 0. Entonces, por defecto, ya al final, si no hay nada que repartir, coloco 0, cierro un paréntesis y cierro el otro. Entonces, vamos a arrastrar. A ver qué nos da. Entonces, en la primera parte, no hay esposo, no hay cónyuge, no hay hijos, le corresponde 0, 0 a cada uno. En el segundo, hay un cónyuge, pero no hay hijos, entonces la herencia le toca al cónyuge completo. En el siguiente, hay un cónyuge y un hijo, les toca por partes iguales. En el siguiente, no hay cónyuge, o sea, aquí toca 0, pero hay 4 hijos. Entonces, es decir, el total de la herencia se va a dividir en 4 y les va a tocar a cada uno este valor. Lo mismo el siguiente, se divide en 2. El siguiente que tiene un cónyuge, al cónyuge le toca la mitad, y la otra mitad se va a dividir entre los 5 hijos. Si quieren, hacemos la verificación. Es este valor multiplicado por los 5 hijos. Ahí me está dando los 161.726, que sería la otra mitad de la herencia. ¿Sí es claro? Lo que el análisis que se hizo. Bien. ¿Preguntas? No, bueno. Entonces, fíjense que estos ejercicios son los que nos toca revisar y son, digamos que de un grado de análisis un poco ¿Puedo hacer un más favor? alto. Dime. ¿Me dejas ver el ejercicio de la cantidad a la que entré yo? La primera. ¿Cuál? ¿Este de herencias, campamentos o de horario? No, el de herencias. De herencias en el Cantidad a la cónyuge. que entré. Sí es. Mira, acá está Ya, la profe, foto. gracias. Mejor te lo coloco acá para que puedas ver bien aquí en la barra de fórmulas. Listo, sí, señora, gracias. Bueno. Entonces aquí encuentran otros para que realicen. Voy a plantear este de proveedores, que quizás también es un poquito más profundo el análisis para que lo revisemos y no tengamos dificultad. Entonces tenemos unos proveedores con unos códigos, con unos nombres y una calificación que les están dando en el periodo 1, 2, 3 y 4. Nos piden que le demos un valor de promedio y una calificación. Pero la calificación va a depender de esta tabla que hay acá, de la escala de calificación. Si la persona sacó entre 0 y 2, su calificación va a ser insuficiente. Si sacó un promedio entre 2 y 3, va a ser regular.
Si sacó entre 3 y 4 va a ser bueno, y si sacó entre 4 y 5, su calificación va a ser excelente. Entonces vamos a mirar cómo sería acá. Lo primero que voy a calcular es el promedio que obtiene la persona o el proveedor. Entonces cojo los 4 periodos, saco el promedio y arrastro hasta acá. Si quieren le quitamos una posición decimal para que haga esta aproximación. Entonces fíjese, la primera persona sacó 4.3. Si yo me vengo a la escala de calificación, ¿cuál sería el dato que debe aparecer allá? Sería una calificación excelente. Tomemos a este de 2.8. 2.8 sería una calificación regular. Este de 3.5 sería una calificación de bueno y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo planteo? ¿Dejaste perdón? fijo los periodos? ¿Cómo, Perdóname, perdón? ¿dejaste fijo los periodos? No, ¿O solo por quitarle las posiciones decimales te cambio? Ah, sí, por quitarle las posiciones. Listo. solo fue por, si quiere le aumento, dejémoslo entonces en 2 posiciones decimales. No hay problema. ¿Sí? Muy bien, dejémosla en 2 y la calificación, antes se va uno como al más detalle. Listo, entonces debo plantear cómo voy a calcular esas calificaciones. Aquí, ¿cuántas condiciones tengo? Insuficiente, regular, bueno y excelente. Tengo 4. Es decir, eso me implica que debo tener 3 funciones sí para hacer el análisis. ¿Tengo que utilizar una función y? No, ya no es necesario para plantearlo. Simplemente con funciones sí. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? El valor que hay aquí, que no sé, digamos que en este momento sé que es 4.25, pero recuerden que esos valores pueden cambiar. Este valor que hay aquí es menor o igual a 2. Si eso es verdad, ¿qué es lo que debe aparecer allá? Debe aparecer este dato. Entonces, como ese dato lo estoy colocando como una referencia, lo voy a dejar fijo. Me vengo al siguiente sí. Para la siguiente condición. Este valor que hay aquí ahora es menor o igual a 3, que es el siguiente rango. Si eso es verdad, tome la siguiente calificación y déjela fija. Es decir, ya llevo insuficiente y regular. Me toca colocar otro sí para la siguiente calificación. Este valor es menor o igual a 4. Si eso es verdad, entonces ahora su calificación va a ser esta que hay acá. Perdón. Ay, me sacó. Espérenme un segundito que se me... Voy acá. Si eso es verdad, entonces tome este dato que hay acá. Y ese dato lo dejo fijo. ¿Necesito adicionar más sí? No, porque ya no me queda sino una última condición. Entonces, cierro este paréntesis. Perdón. En caso contrario, me faltó incluir esa otra condición, que sería esta de acá, y también iría fija. Ya tengo cubiertas las 4 calificaciones, insuficiente, regular, bueno y malo. Entonces ahora sí, voy a cerrar este primer paréntesis, cierro el segundo,
cierro el tercero. Recuerden que debo cerrar hasta el momento en que me quede el paréntesis en negro. En el momento en que yo le dé Enter, pues él viene y me da la calificación que corresponde. Vamos a arrastrar y entonces analicemos. Ya sabíamos que el primero era excelente. El segundo, el rango es hasta 4, es bueno. El de 3,5 también es bueno. El de 3,25 también es bueno. El de solo 3 es regular. El de 2 es insuficiente. El de 2,7 es regular. 2,5 regular. 1,5 insuficiente. 3,5 es bueno y 4 es bueno. Entonces, si ven que independiente de las posiciones decimales, ya planteamos y obtuvimos las calificaciones para cada uno de los proveedores. Cuando ustedes tengan rangos de esta manera, no se dejen engañar, porque a veces uno dice, entonces tú utilizas una función y para colocar entre 0 y 2. No, ustedes deben analizar cómo está el planteamiento de esos rangos para poder plantear la función. ¿Qué más nos toca hacer aquí? Pues calcular el valor máximo, mínimo, el valor más frecuente. ¿Recuerdan cuál es? Con la función moda.1, el valor de promedio con la función promedio y el número de registros con la función contar. Y para completar acá, me piden que coloque cuántos sacaron insuficiente, cuántos regular, cuántos buenos y cuántos excelentes. Esto es una función contar.si, donde me están pidiendo que de este rango, entonces como hay varias posibilidades, voy a dejar este rango de una vez fijo, diga cuántos son insuficientes. Entonces cierro, entonces me dice que hay 2, puedo arrastrar y ya él viene y me cuenta, entonces dice que hay 2 insuficientes, hay 3 respuestas regulares, 5 buenos y 1 excelente. 1 excelente. Entonces, ahí está el planteamiento de este ejercicio. Lo de aquí no lo hice porque es lo que ya hemos venido trabajando. Máximo, mínimo. Puedes parar ¿Qué sobre la necesitas? fórmula del plan. ¿Puedes parar sobre la fórmula de la ¿Acá? calificación? Sí, estoy terminándola. ¿Esta? Para ver. ¿Esta Sí, o la de la arriba? calificación. La de la calificación, sí, Acá. exacto, sí. No le doy doble clic para que no, porque mira, si le doy doble clic, eso empieza a mostrar ahí como por colores. Entonces mejor me paro acá para que la mires aquí en la barra de fórmulas. Al final simplemente no se le da así, sino que lo que se hace es fijar el excelente ya, ¿cierto? Sí, ya no lo voy a comparar con más porque ya es simplemente lo que no está dentro de esos rangos, ya es porque es el último dato que es excelente. Listo. Si tuviese otra calificación, pues ahí sí tendría que aplicarle un sí. Muy bien. Entonces vamos a ir a darle respuesta a la compañera sobre la inquietud que tiene de estados básicos. Entonces aquí
A ustedes les quedan otros exámenes, oiga, otros ejercicios para que realicen teniendo en cuenta estas funciones anidadas. De buscar H no hay sino este de horario, el resto son ejercicios de funciones anidadas. Entonces aquí ya tienen varios ejercicios para hacer. Me voy a pasar al ejercicio de 4 y me voy a ir a la pregunta que está haciendo Nancy de estados básicos. Entonces vamos a buscar el de estados básicos. Este de acá, Nancy. Nancy, ¿es este? Sí, señora, es que está escribiendo en el chat. Ok. Es que si me escribes allá, como tengo la pantalla es en la de Excel, no te veo. ¿Cuál es la pregunta que tienes acá? Profe, es que no hemos podido sacar la superficie de la región. La superficie de la región, mira. Aquí me están colocando, bueno, tenemos lo mismo, unas columnas donde están enumerados del 1 al 32 estados, con una superficie del estado, con una población y con una región. Entonces, me están pidiendo que cuente cuántos estados hay de estas regiones y además que coloque la superficie de la región de esos estados. Entonces, números de estados de la región noreste. ¿Qué función debemos utilizar ahí? Recordemos que estamos trabajando la función es contar.si, moda.si y sumar.si. Entonces aquí, números de estados. ¿Qué función debemos colocar acá? Contar.si. Muy bien. Entonces acá venimos. Contar.si. ¿Y cuál es el rango? Fíjese el dato que estamos buscando, es el de región. Entonces vengo y selecciono todo este rango de región. Hasta aquí. ¿Crees que debemos fijar ese rango o lo dejamos así nomás? Se fija porque... No, profe, no sé. Sí, ¿Se fija? gracias, ¿Sabes se por qué fija. se fija? Porque voy a arrastrar para obtener todas las demás regiones. Entonces ese rango es común para todas esas regiones. Y en el criterio coloco la posición de celda de la primera región. Porque si tú escribes noreste, la palabra noreste, pues vas a tener que escribirlo para la siguiente norte, para la siguiente centro, para la siguiente, ¿sí? Entonces, mejor pones la posición de celda. De esa manera ya tú puedes venir a arrastrar y completa. ¿Por qué completa? Entonces me voy a ubicar acá. Si yo le doy doble clic, fíjese que el rango es el mismo, porque está fijo. ¿Sí ves? El rango es el mismo. Pero el criterio me está tomando G16, que es la palabra centro. ¿Sí? Porque si no lo haces de esa manera, voy a borrar. Entonces, si lo haces de manera manual, que sería algo como esto, entonces vengo, selecciono el rango, hasta acá, y como criterio entonces coloco entre comillas noroeste, cierro comillas. La respuesta para el primero me da 4, pero si yo arrastro, entonces mire lo que me está volviendo a hacer. Me voy a parar aquí en sur, le doy doble clic. Primero
se me corrió el rango. ¿Sí ves? Y segundo, me está buscando en la palabra noroeste y no sur. Entonces, bueno, entonces hagámoslo manual. Entonces, te tocaría para cada una de las regiones volver a plantear. Entonces, contar puntos sí, el rango. Ahora el criterio sería la palabra norte. Y me voy a tardar mucho más en realizar el ejercicio. Entonces, lo que recuerden que nosotros queremos es optimizar el tiempo. Por eso lo mejor es colocar el rango, lo fijo de una vez y en el criterio escojo la posición de celda. Vengo y arrastro y es más efectivo el resultado y el tiempo. ¿Sí es claro? Ahora, para las superficies, como hay 4 estados de la región noreste, entonces pues tengo es que sumarlos, no contarlos. Entonces voy a aplicar aquí una función sumar.si. ¿Cuál es el rango? Entonces el rango es la región. Ya sabemos que debe ir fija. ¿Cuál es el criterio? El dato que está aquí. ¿Y cuál es el rango de suma? Pues las superficies. Y ese rango también va fijo. Le doy Enter y puedo venir y arrastrar. Comprobemos. Nos paramos aquí en la región oeste. Yo le doy doble clic y el primer rango está fijo, que es el de los regiones. El criterio que está buscando es el oeste y por último el rango de suma pues son las superficies, es decir, el ejercicio está muy bien planteado. ¿Sí te quedó claro, Nancy? ¿Cómo? Perdóname. Sí, profe, muchas gracias. O sea, que lo hiciste con sumar puntos, sí, pero sumaste ahora que la superficie. Claro, mira, eso es lo que me está preguntando, superficie de la región. En el punto anterior me estaba preguntando cuántos estados habían por cada una de las regiones. Yo le dije que con el contar puntos sí encontramos que habían 4 para esta, 6 para este, 9 para este. Ahora tengo que sumar esas regiones. Instructora, yo tengo otra duda. Dime. Para realizar la gráfica de columnas, ¿esa cuál es? Es que estoy confundida con eso. Dice, realiza una gráfica de columnas para mostrar el número de estados que integran cada una de las regiones. Entonces solo debo seleccionar este pedacito, porque no me están pidiendo que haga, que coloque, perdón, un momentico, es que tengo, ahora sí. Me dice, realice una gráfica de columnas para mostrar el número de estados que integran a cada una de las regiones. No olvide titular y etiquetar apropiadamente la gráfica. Entonces selecciono estas dos, me voy al menú insertar. Aquí está la opción de ver todos los gráficos. En todos los gráficos está la opción de columnas, mírela, acá está. No te está diciendo cuál, tú puedes escoger cualquiera. Entonces, si quieres, escoges esta o escoges esta. La que quieras, le das a aceptar. Voy a ampliar nuevamente la hoja.
perdón, control Z, voy a desplazar, vale, voy a desplazar la gráfica para que la podamos ver, y ya tú entonces escribes acá, en vez de, por ejemplo, números de estados, escribes estados de la República Mexicana y maquillas esta cuadrito, esa tabla como quieras, ese gráfico. ¿Cuál es visualmente la región que más estados tiene? Pues ahí me está mostrando que es la región centro, luego sigue la región norte, luego la sureste, noreste y oeste son iguales, y sur y este son iguales. ¿Sí ven? Sí, señora. Muy bien. Profe, una Profe, qué pena. pregunta. Profe, qué perdón. pena, Sí. ¿cuál fue el criterio que no lo alcancé a ver en ese ejercicio, ¿Cuál? después de los estados? ¿Qué es lo que está pidiendo la superficie? ¿Cuál fue el criterio de la superficie? De la tablita, ¿cuál tomaste por criterio? Sí, esa. El dato que hay acá, este ¿Otra vez? dato que hay acá como región, claro. O sea, me paro Claro, sobre porque el noreste. Pero me toca fijarlo todo, me toca... no, fijar ese dato no. Lo No, que se fijan son los rangos. pero el Este criterio dato no solo lo es la puedes celda fijar. noreste, ¿sí? La celda noreste, ese es el criterio, pero ese criterio no va fijo porque si no, pues va a ser siempre el mismo dato. Ok, solo es esa celda y Siempre, ya. sí, solo quedaría noreste, noreste, noreste y pues no tiene sentido. Aquí hay otras preguntas. Profe, Cindy una tiene la pregunta. mano. Dime, Lisette. Sí, señora. Bueno, Cindy, cualquiera de las dos, o las ¿Cómo se dos, una hace lo de primero la y la... sección 5? ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo se hace en lo de la sección 5? Lo que hice la gráfica de lo de los rótulos. Los rótulos son precisamente todo lo que está, me voy a parar acá, en esta que tengo una gráfica y me voy a herramientas de gráfico. Mira, acá están todos estos elementos de gráfico que pueden ser los títulos de gráfico, las etiquetas, todo eso lo que le colocas tú a las gráficas corresponden a los rótulos. Entonces ahí es lo que tú le quieras colocar y que quede bien presentado. ¿Sí? Son todos esos elementos de gráfico. Y me salieron rayitas, qué pena, profe. ¿A dónde te salieron rayitas? Cindy, cuéntame. No, profe, ya era acerca también de los rótulos. Gracias. Bueno. Camilo tiene preguntas. Hernán, ¿qué era lo que te estabas diciendo? Es que, digamos, en la función de sumar puntos, sí, para la superficie, pues tomé toda la superficie, como su merced dijo. Y la fijé. Fija los rangos. Fijas el rango y luego el rango de suma. El criterio no lo debes fijar. Mira, acá te lo estoy No, el mostrando. criterio sí no. Espérate, a ver, es que no sé por qué no lo tomo. Y el criterio tomo noreste. Y le doy enter. Y me salen rayitas. No sé qué tengo que hacerle más. ¿Rayitas o como símbolos número? No, me sale como guiones dentro de los cuadritos. Como un guión No, al ahí medio. sí no sé. Pero ahorita lo reviso. Ya solo teniéndolo ahí, ya me va a hacer una capturita de pantalla y ahorita lo reviso. Ya. Bueno. Profe, yo Bien. tengo una pregunta. Señora. ¿Y cómo le hacemos para poner la escala? ¿Escala a qué?
Digamos, en el último ejercicio pide que pongamos una escala por cada gráfico de columna. En el 5 me estás diciendo, en los gráficos. Sí, sí, ¿Dónde- señora. en este? Ay, En qué ejercicio sería? espérame, profe, que se me trabó el computador y no me carga el coso. Espérame. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen preguntas, es importante que me digan exactamente dónde para poderlos orientar. Si quieren, ahorita después del descanso, revisen bien, revisen qué consultas hay. Les recuerdo que por favor tienen que hacer el envío de los archivos, porque una cosa es estar aquí presente, pero no recibir no recibir las evidencias. Entonces es importante que los suban. Y ya, por ejemplo, lo que les decía, para la actividad una de Word, hoy cierra. Si hoy no enviaron esas evidencias, lamento mucho, pero ya empezamos a tener dificultades. Dime. Ya, profe, es en el taller 5, el de gráficos, el que dice 3D, en el que 3D. dice escala y leyenda y escala, pero pues no supe cómo eso de poner la escala. Debe incluir los rótulos, leyenda y escala. Dice, crear un gráfico de columnas en 3D que muestre el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. Entonces, pues debo escoger todo, insertar, columnas en 3D, por acá debe estar, creo que mira, columnas 3D. ¿Cuál de las dos? Pues coloquemos esta. Aquí está el gráfico. Voy a reducirlo un tricitico acá para que podamos leer. Dice, debe incluir rótulos, leyenda y escala. Entonces, mira, acuérdate de acá. Entonces, los rótulos pueden ser aquí los títulos de gráfico. Mira acá, en vez de que aparezca título de gráfico, entonces yo puedo colocar hoteles J. Listo, ya ahí me está colocando la información. Miremos a ver qué más le podemos colocar acá en el diseño rápido. Entonces acá están las escalas. Si ven, las escalas son todas esas líneas que aparecen ahí, que me permiten a mí como la cuadrícula identificar, o aquí por los elementos de gráfico las líneas de cuadrícula. Mira. Esas son las escalas. ¿Qué más le podemos incluir? Rótulos, leyendas y escalas. Entonces acá, esta sería una leyenda. O también le puedes colocar aquí en las leyendas, mire aquí está, si va a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, al inferior, o más opciones de leyenda. ¿Sí ves? ¿Cuál fue ese gráfico 3D? ¿Cuál escogiste, profe? ¿De columnas?
Sí, dice, mire, acá dice, columnas en 3D. Y el de columnas en 3D es este, mire, el último. Acá dice columnas 3D. Y escogí este que está acá. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, 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 señora, muchas gracias. Es que no podía poner las escalas porque no. Camilo, ese ejercicio de electrodomésticos lo hemos explicado 3 veces en los resúmenes de ganancias, compras y beneficios. Te invito a que revises la grabación de ese día, que ahí se hizo la explicación de ese ejercicio y al día siguiente volvió y se hizo la explicación. Profe, buenos Ahí días. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Giselle, Lo que que pasa es tiene la que, mano levantada. sí señora, lo que pasa es que no hemos podido resolver el de la sección 4, la tabla de aumentos. La mayoría de las tablas porque pues no recordamos bien cómo las ecuaciones que se emplean para eso. Entonces, por favor, ¿me podría explicar? O aunque sea una para de ahí guiarme para el resto, porfa. ¿Cuál? ¿Cuál de la sesión 4? La de aumento, profe. Aumento. 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 Aquí estamos trabajando los temas de contar puntos sí, sumar puntos sí. Bueno, ¿qué me dice esto? ¿Cuál es la dificultad que tienes acá? O sea, la verdad no sé cómo calcular el nuevo sueldo, o sea, si se hace una suma, una resta o una multiplicación, no sé, la verdad. Pues es que ahí no es solo eso, sino que tienes que analizar, porque mire, dice, tienes unos vendedores, tienes un sueldo actual y tiene una evaluación. Entonces dice que si la evaluación del vendedor es mínimo del 70%, tiene un aumento anual del 3%. Entonces, ¿de quién depende el aumento de esa persona? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que me aumenten el sueldo? Mira lo que está diciendo el enunciado. Si la evaluación del vendedor es mínimo del 70%, tiene un aumento del 3%. Entonces, ¿de quién dependen de que me suban el sueldo? ¿De qué dato depende eso? De la evaluación. De la evaluación, ¿sí o no? Si mi evaluación no es buena, pues no me van a aumentar. Entonces, aquí es una función sí. Y eso es lo primero que debo verificar, que si el dato de esta evaluación es mayor o igual al 70%. ¿Dónde está el 70%? Está en esta celda. Como ese 70% es fijo, porque es el punto de comparación para todos, entonces le pongo referencia absoluta. ¿Qué pasa si eso es verdad? Entonces, coja mi sueldo actual, súmele mi sueldo y multiplíquelo por el 3%. Y ese 3% también lo dejo fijo. Si no pasa eso, es decir, si no se cumple esa condición de arriba, pues simplemente deme mi sueldo actual. Y le doy a aceptar. Entonces, ya como dejé celdas fijas, puedo arrastrar y efectivamente, mire, la primera persona tiene una evaluación del 28, que es menor al 70%, pues su sueldo sigue siendo el mismo. El segundo personaje tiene una evaluación mayor al 70%,
pues debe tener un aumento del 3%. Entonces, si antes ganaba 1.570, ahora con el aumento ganará 1.617,1. Entonces, fíjense que tienen que hacer análisis porque no es pensar en sumas, restas, multiplicaciones, sino analizar qué te estaban pidiendo. Listo, Bien. sí, señora. Muchísimas gracias. Ya entendí. Ok, ya te quedó claro. Muy Sí, bien, profe, o sea, ya nos entonces, quedó claro. Lo que no, es que no sabíamos, era más que todo, era cómo plantearlo. O sea, nosotros sabíamos que se utilizaba la función sí, pero no sabíamos cómo plantear como ¿cómo el. arrancarlo? Sí, exacto, exacto. ¿Cómo arrancar? Y sobre todo la prueba lógica, porque es que ahí es donde está como el análisis, pero fíjense que ahí ustedes mismos obtuvieron la respuesta cuando uno dice, bueno, pero ¿de quién depende que me suban el sueldo en este caso? ¿O de qué condición depende para que se obtenga esta respuesta? Ahí es donde ustedes deben hacer como el cuestionamiento. Y ese del que depende es la prueba lógica, o sea, para que suceda esto es porque esta situación se debe dar. Entonces ese es como el análisis que deben hacer. Bien, entonces nos vemos a las 8:35. Por favor, los compañeritos que van a exponer para que arranquen a esa hora. Y ya nos queda el último tema que vamos a ver sobre subtotales, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y filtros avanzados. Estos temas ya corresponden a un Excel avanzado. Vamos a dar sobre todo el tema de tablas dinámicas que les va a servir muchísimo para hacer análisis de información. Entonces, con estos últimos temas cerramos la parte de Excel. Nos vemos entonces a las 8:35 y empezamos primero con la exposición y luego con estos temas. Voy a apagar Sí, el señora. micrófono y nos vemos en un momentico. 8:35. Gracias. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bueno.
Hermano, ponga cuidado porque yo no puedo estar pendiente de usted. Yo también tengo clase. 128, 9, 33. ¿9 33. Oye, Paula, tienes el micrófono abierto.
Muy bien, gracias por estar aquí atentos. Entonces, vamos a iniciar para que por favor el grupo de tarjetas inteligentes se preparen para la exposición. ¿Cómo va a ser la dinámica del día de mañana para las exposiciones? El grupo de código de barras a las 7 de la mañana empieza. Hago la explicación del tema, que para mañana ya es un tema de PowerPoint. Y finaliza el grupo de criptomonedas. Entonces ya está listo el grupo que nos va a hacer la exposición. El grupo de tarjetas inteligentes, ¿están listos? Sí, señora, estamos intentando compartir pantalla. Muy bien, yo voy entonces a silenciar mi micrófono para que puedan ustedes interactuar. Estamos pendientes. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve Sí, la señora. Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros somos el GAES 4 y les vamos a hablar sobre tarjetas inteligentes. Mi nombre es Carol y yo les voy a contar sobre la historia. Recuerden prender las cámaras, por favor. Profe, es que yo estoy desde el celular y si prendo la cámara y cambio como la página, se me quita la cámara. Bueno, no hay problema. Listo. Listo, profe. Entonces, las tarjetas inteligentes fueron inventadas y patentadas en los 70. Existen algunas discusiones de quién es el inventor. Pero entonces, el primer uso masivo de las tarjetas fue para el pago electrónico público en Francia en 1983. Desde los años 70, la historia de tarjetas inteligentes ha reflejado los constantes avances en capacidades técnicas y ambos de aplicabilidad. El mayor auge de las tarjetas inteligentes fue en los 90 con la introducción de las tarjetas SIM, utilizadas en la telefonía móvil GSM en Europa. Ahí en la segunda diapositiva pues están algunas como ejemplos de la historia. Y ya le doy la palabra pues a mi compañera que va a seguir. Tipos de tarjetas según sus capacidades. Está la tipo de tarjeta memoria. Esas son un contenedor de ficheros, pero no albergan aplicaciones ejecutables. El tipo de estas tarjetas, un ejemplo es Mi Fare, también es una tarjeta sin contacto, y estas son generalmente en aplicaciones de identificación y control de acceso sin altos requisitos de seguridad. Otro tipo de tarjeta es microprocesadas. Son unas tarjetas con una estructura analógica a la de un ordenador, procesador, memoria volátil, memoria persistente. Estas tarjetas albergan
ficheros y aplicaciones y suelen usarse para identificación y pago con monederos electrónicos. Y otro tipo es criptográficas. Esas tarjetas microprocesadas avanzan en las que hay módulos de hardware por la ejecución de algoritmos usados en cifras y firmas digitales. Ahí hay unos tipos de ejemplos de ellas. Tipos de tarjetas según la estructura de su sistema operativo. Entonces, tarjeta de memoria. Estas son tarjetas que únicamente son un contenedor de ficheros, pero no albergan aplicaciones ejecutables. Disponen de un sistema operativo limitado con una serie de comandos básicos de lectura y escritura de las distintas secciones de memoria. Y pueden tener capacidades de seguridad para proteger el acceso determinados de zonas de memoria. No sé bien cómo se pronuncia, pero pues lo voy a leer así como dice. Java Cards es una tarjeta capaz de ejecutar mini aplicaciones Java. Su sistema operativo es una pequeña máquina virtual Java. Y en ella se puede encargar dinámicamente aplicaciones desarrolladas específicamente para su entorno. La tarjeta híbridas. Es una tarjeta sin contacto, a la cual se agrega un segundo chip de contacto. Ambos chips pueden ser microprocesadores o simples chips de memoria. El chip sin contacto generalmente usado en aplicaciones que requieren transacciones rápidas, por ejemplo, en el transporte, mientras que en el chip de contacto es generalmente utilizado en aplicaciones que requieren alta seguridad. Una de esas puede ser en las operaciones bancarias. Ya lo dejo con mi siguiente compañero. Estamos pendientes, grupo. Espera un momentico, profe, que la compañera tiene como problemas de audio. Bueno. Qué pena, es que se me había ido el internet y no me di cuenta que no estaba en la reunión. Bueno. Estructura de una tarjeta inteligente microprocesada. Primero, unidad de control de procesamiento. Segundo, memoria de solo lectura. Tercero, FEPRO. Cuarto, memoria de acceso aleatoria.
Tipos de tarjetas inteligentes. Hay dos tipos de tarjeta inteligente que son las de contacto y unas que son sin contacto. Tarjetas de contacto. Estas tarjetas son las que se insertan en una terminal con lector inteligente para que a través de contactos pueda ser codificada. Suelen utilizarse a nivel internacional en pago de peajes, teléfonos públicos, máquinas dispensadoras y espectáculos. Las tarjetas de contacto son parecidas a las de contacto en relación a la que pueden hacer a sus funciones, sin embargo, emplean distintos protocolos de transmisión en cada lógica y física, es decir, no usan contacto galvánico, sino de interfaz inductiva, el cual es a media distancia sin necesidad de que introduzcan las tarjetas de lectores inteligentes. Ventajas y desventajas. Las ventajas son capacidad de memoria alta, grandes niveles de seguridad, reducción de fraudes, alto manejo de información, seguridad de la información, facilidad de usos, comodidad del uso, recargas en línea sin necesidad de transportar efectivo, tarjetas multiusos. Las desventajas son molestias al recuperar información de la tarjeta robada, por su tamaño puede perderse fácilmente, la tarjeta necesita ser recargada en las aplicaciones, mayor costo de fabricación y dependencia de la energía eléctrica para su utilización. Conclusiones. Primero, controla el acceso de los usuarios a la red y por esta razón es segura. Segundo, permiten realizar transacciones en entornos de comunicaciones móviles, en reclamos de prepago y en nuevos entornos de comunicaciones. Y tercero, las tarjetas inteligentes son elementos que sin lugar a dudas se convertirán en un algo cotidiano de nuestras vidas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, grupo. Yo añadiría como una desventaja la facilidad que tienen para dañarse, para deteriorarse, porque de todas maneras, como uno las carga no, para no ir tan lejos, por ejemplo, la de Transmilenio, la carga uno en el bolsillito, en el pantalón, entonces eso hace que su deterioro sea más rápido. Y lo que decía la compañera en la conclusión es que día a día ya eso se va a volver de uso casi obligatorio para muchas actividades que realizamos, no solo para el transporte, para el tema bancario, sino para otro tipo de actividades, de compras. Se va a hacer muy útil el tema de las tarjetas inteligentes. ¿Alguna pregunta de los compañeros para el grupo? ¿Alguna inquietud que tengan para ellos? Muy bien, entonces voy a aprovechar de una vez para tomar asistencia. Cindy Gisette Corredor. Buenos días, sí, señora. Gracias. Paula Andrea López Ruiz. Tiene problemas al conectarse ahorita, pero esta mañana sí estuvo, profe. Bueno. Nancy Liliana Ocampo, sí está por ahí. Lizeth Juliana Pardo Roballo. Buenos días, sí, señora. Juan Guillermo Serrano Fandiño. Sí, señora, buenos días. Laura Jimena Cortés Camacho. Presente. Johan Steven Garzón. Karen Milena Prieto Espinosa.
Buenos días, instructora. Jessica María Suárez Manjarres. Salma Estefanía Cruz Caicedo. Por ahí a Salma. Presente, instructora, acá estoy. Valery Catalina Guevara. Buenos días, presente. Laura Estefanía Huiza. Gisela Andrea Julio. Qué pena, profe. Laura Estefania Huiza. Listo. Y espera, que ya te ha colocado falla. Gisela Andrea Julio. Buenos días, profe, presente. Tania. La vi por ahí. Buenos días, presente. Ayer no estuviste. Jenny Marixa Gil. Sí, señora, yo estuve ayer, sino que hubo problemas de conexión y como a las... Yo les dije a mis compañeras que te avisaran, no sé si me hicieron un favor. Pero yo ayer estuve en la clase. Carol Nicole Monroy Arias. Yo, profe. Brian Camilo Olmos. Por ahí vi a Brian en su exposición. Karen Natalia Quintero Poveda. Dayana, estaba en la exposición. Luigi Mateo Corredor. Buenos días. Lisette Tatiana Garzón. Lisette Tatiana Garzón, si no está. Luigi, ya te tomé la asistencia. Hernán Hernández, está por ahí. Jenny Andrea Orjuela. Profe, en el chat escribió Lisette. ¿Cómo? Perdóname. En el chat escribió Lisette Garzón. Lisette Garzón. Ah, bueno, es que no estaba viendo el... Listo. Y por último, Brigitte Lorena Peña. Brigitte no está. Muy bien, muchas gracias. Miremos el chat a ver qué están escribiendo. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, para terminar con los temas de... Voy a compartir pantalla, que no lo estoy haciendo, perdónenme. Los temas de Excel, yo les recomiendo que pues no solo profundicen en las funciones, como les dije, no son las más fáciles, ni las más difíciles, ni las más complicadas, pero sí quizás son como de las más utilizadas, como las de uso general y común. Como ustedes pudieron apreciar, hay muchas más funciones. Entonces, la invitación es a que empiecen a profundizar en esos temas. Pero también en Excel está otros temas que son bastante importantes y es el manejo de información que les pueden permitir el análisis de datos. Yo siempre pongo como ejemplo las bases de datos que tiene el SENA con relación a Senasofía. Senasofía es la plataforma administrativa que tiene el SENA para el manejo de todos los grupos, de todas las fichas. Entonces, ustedes entenderán que es mucha información la que se recoge. Fíjense por cada uno de ustedes toda la información que está registrada. Apellidos, nombres, documento, tipo de documento, teléfonos, direcciones, estrato, género y de ahí para adelante cualquier cantidad.
Entonces, cuando uno tiene bastante información, necesita generar un tipo de informes y reportes que le permitan rápidamente conocer, por ejemplo, cuántos aprendices de género femenino participaron el año pasado, cuántos aprendices mayores de 30 años están estudiando. Y así una cantidad de datos para análisis, para tendencias, para informes, para reportes, para todo lo que se quiera. Entonces, pues aquí ya no es una función buscar B ni una función buscar H. Existen otras herramientas que nos permiten sacar ese tipo de información. Entonces aquí solo traigo algunas. Traigo 3 básicamente, que son subtotales, tablas dinámicas y filtros avanzados. Todo dependerá de la información que usted tenga y de la información que quiera obtener de esas tablas de datos. Entonces voy a poner el primer ejercicio que se llama gastos. Quiero hacer una aclaración. El tema ustedes lo están viendo como sesión 8, pero el archivo se llama S9. No quiere decir que haya un tema que me haya saltado. Lo que pasa es que quise traer este porque en los cursos este queda de manera opcional. Pero por necesidades del área en el que ustedes se desempeñan, nos piden que les compartamos todo lo de tablas dinámicas. Entonces, por eso, digamos que entre comillas, sí hubo un salto entre un tema y otro. Entonces, en el primer ejercicio que se llama gastos, lo voy a disminuir un poquito acá para que lo podamos ver en su totalidad. No es un ejercicio muy grande, ni una tabla muy grande, pero tenemos unos gastos representados en agua, alquiler, luz, material de oficina, salarios, como unos gastos normales que ustedes pudieran tener. Tenemos una relación de mes y tenemos apenas 2 meses, el mes de enero y el mes de febrero. Tenemos unos costos por cada uno de esos gastos y un departamento, departamento A y departamento B. Esa es toda la información que tenemos. Entonces, a partir de esta información vamos a generar unos informes. Informes como, por ejemplo, cuánto es los costos en el mes de enero. Sería importante saber cuánto